Esta pausa, y como había quedado pendiente, nos acompaña en estos momentos el doctor Alfonso Fernández, académico de la Universidad de Concepción. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a TV Noticias Matinal. Buenos días, Carlos. Partamos por la investigación que se ha desarrollado. Bueno, le hemos dado a conocer en reiteradas ocasiones. Estamos hablando del proyecto Cold Blooded, que tiene relación con el estudio de los glaciares. Esto como un mecanismo de entender cómo ha evolucionado podremos decir, las temperaturas a nivel mundial, etcétera. Pero la verdad, ya con lo que estamos viendo aquí registrado, que es los testigos de hielo, los ansiados testigos de hielo, que podremos decir que es la pieza esencial detrás de esta investigación. Pero qué mejor que usted para comentarlo. ¿Cómo ha sido todo este proceso estos últimos meses? Bueno, el proyecto nace desde un grupo interdisciplinario de colegas de la Universidad de Concepción, fundamentalmente la Universidad del Desarrollo y la Universidad de la Frontera, y ahora se nos ha unido algunos colegas de la Universidad Andrés Bello, en Viña. Y partió dentro del contexto de nuestro hub de montaña en la universidad, que llevamos aproximadamente 8 años desarrollando distintos temas de estudios de montaña, fundamentalmente en la hidrología y el clima. Este proyecto lo que buscó como objetivo fue tratar o está buscando como objetivo, tratar de conocer las condiciones por las cuales ciertos glaciares podrían resistir un poco más el cambio climático. Y dentro de ese contexto, una de nuestras zonas de estudio, el volcán Soyipulli, del cual sabemos, entre otras cosas, por ejemplo, que tiene un espesor de hielo, digamos, una profundidad de hielo desde su superficie hasta el fondo, que podría ser casi de 700 metros. Un volcán de cráter también. Claro, es un volcán de cráter, y uno de los grandes volcanes glaciar de cráter, justamente, y uno de los grandes glaciares de cráter de Sudamérica al menos. Tiene un diámetro más o menos de 4 kilómetros, y con ese volumen que pensamos que tiene, que más o menos ya tenemos algunas ideas de los últimos 30 años, algunas mediciones antiguas que se hicieron y algunos artículos nuevos, ese glaciar en particular podría contener un registro climático relativamente largo para nuestra zona de estudio, que es donde nosotros nos enfocamos en este gran proyecto, que es entre aproximadamente la región de O'Higgins y la región de los ríos. Ahora, mucha gente podría preguntarse desde sus hogares qué relación tiene el cambio climático con los glaciares, pero también derivo la pregunta a usted, profesor, ¿qué secretos se pueden develar a raíz del estudio de estos testigos de hielo, estas muestras de glaciar que fueron recuperadas? ¿Qué se puede desprender de ahí? Bien, bueno, lo más simple, digamos, el hielo glacial es igual que el cubo de hielo en lo que tienen ustedes en los refrigeradores. Entonces llega a cierta temperatura, usualmente 0 grados en superficie, y cambia de fase, o sea, se convierte de hielo a agua, ¿no? a líquido. Y esa simple relación hace que el hielo que esté en las montañas sea muy sensible, por ejemplo, algo que ustedes han estado hablando durante la mañana, a la altura de la isoterma. Porque la isoterma va a cambiar la cantidad de agua que cae sólida o líquida, y también va a propender a condiciones de que el hielo se acerque más a punto de derretimiento o a punto de mantención en su condición sólida. Entonces, en esas dinámicas, cuando uno extrae un testigo de hielo largo, en el caso nuestro fue un testigo que llamamos somero, que es para investigar la potencialidad paleoclimática de este sector, pero por ejemplo un testigo largo, y nosotros podemos ir estudiando varias cosas dentro del registro de arriba hacia abajo. Podemos estudiar el agua, el aire contenido, las burbujas de aire contenidas, las cenizas volcánicas, etcétera. Podemos mirar un registro justamente de estas dinámicas de acumulación, de cuánta cantidad de nieve se acumula o de pérdida. Y eso lo podemos aproximar para entender, por ejemplo, cómo ha cambiado la precipitación en general en los últimos siglos, dependiendo de la longitud del testigo en términos temporales, y también la temperatura, e incluso cosas como cambio de la radiación solar. El sol tiende a cambiar en el tiempo con cierta periodicidad en su magnitud de energía que nos envía, y esas cosas también se pueden registrar en algunos de los testigos de alta montaña, fundamentalmente en este caso un testigo de hielo. O sea, a base del análisis de las propiedades se busca hacer como la comparación en contraste al tiempo y teniendo como el tiempo de referencia, y así se logra develar qué tipo de cambios se han experimentado en temperatura. Exactamente. Por ejemplo, uno puede estudiar el agua en sí, el hielo en sí, y estudiar la composición molecular del agua. El agua
que es para probablemente todo el mundo tiene claro que la fórmula es H2O, Claro. pero esos H's y O's, los hidrógenos y los oxígenos, esconden una familia de átomos, por ejemplo, que llamamos isótopos, que significa en el mismo lugar, iso por igual y topo por posición. ¿Qué significa eso? Que hay, cuando uno mira la tabla periódica de los elementos, dentro de la tabla periódica cada elemento, muchos de los elementos tienen un hermano que tiene un neutrón más o varios neutrones más o menos en su núcleo. Y esto le cambia el peso. Entonces, por ejemplo, tenemos hidrógeno 1, hidrógeno 2, que le llamamos deuterio. Y puede haber agua que tenga hidrógeno 2 de neutrones. Y eso podemos medirlo. Y el cambio tiene que ver con el peso finalmente del átomo en la atmósfera. Y ese peso lo podemos ir asumiendo como las dinámicas de precipitación, por ejemplo. Bueno, sin duda bastante impresionante, y por lo mismo me gustaría que reparáramos un ratito en esas imágenes que estamos viendo en pantalla, profesor, de todo lo que fue la expedición en sí. Esa es la muestra que finalmente se rescató del volcán. Sacamos varias muestras, como decía, es un testigo que llamamos somero. La idea es, como esto nunca se había hecho en realidad, era probar varias cosas: la logística de trabajo para sacar un testigo de hielo largo, la potencialidad de los datos que puedan surgir, y con eso tratar de evaluar y escalar esto a un testigo que ojalá podamos llegar a tocar roca. Como decía antes, la roca probablemente está aproximadamente a 700 metros. Entonces, sacar un testigo de 700 metros es una dinámica muy grande, y una de las ideas fue tratar de hacer esta prueba de logística, más extraer estos datos para poder analizar las cosas que te dije recién. Ahora, esto es algo que me gustaría también saber, porque esto se realizó en zonas del centro-sur de nuestro país, profesor, pero en ese sentido, ¿qué facultades tiene el volcán Soyipuyi, en este caso, lugar donde finalmente fueron extraídos estas muestras? O sea, en contraste a otros glaciares que sabemos que hay muchos, pero el volcán Soyipuyi es bastante especial por lo que puedo interpretar. Sí, bueno, adicionalmente a lo que dije recién, que es un glaciar de cráter, pensamos que el más grande de Sudamérica, debería ser entre los más grandes del mundo por su diámetro. Tiene una particularidad que cualquiera que pueda buscar en Google Earth lo puede mirar, ¿cierto? Está constreñido por los bordes, entonces el flujo del hielo está un poco atrapado. Y eso funciona muy bien para que en realidad mucho del flujo del glaciar esté en posición horizontal. A diferencia de otros glaciares donde tenemos un flujo a través de lenguas que hace un distinto vector de movimiento hacia el fondo o hacia las zonas más bajas, aquí tenemos básicamente un cubo que está hacia abajo y nos permite la potencialidad que tiene y que lo que esperamos que ojalá hayan capas preservadas que podamos medir, y que en esos 700 metros podamos obtener un registro largo. No sabemos actualmente qué tan largo puede ser, porque estamos en zonas también mediterráneas, donde la estacionalidad es muy fuerte, pero pensamos que tiene, de todos los glaciares en la zona centro-sur de Chile, probablemente el Soyipuyi es el que tiene el mayor potencial para generarnos un registro paleoclimático y paleohidrológico, e incluso el paleovolcanismo largo. Creo que fue hace 1200 años, hace más de 1200 años que hizo erupción el volcán por última vez aproximadamente. Claro, hay varias erupciones registradas, pero lo otro interesante es que si bueno, obviamente no sabemos si está inactivo ese volcán, pero si hay volcanismo en la región, parte de ese polvo, digamos, de volcán puede caer en este glaciar e irse acumulando. Entonces podríamos incluso obtener un registro en el tiempo de la actividad volcánica regional, y aquí me refiero regional probablemente del centro-sur de Chile. Entonces es un glaciar que para nosotros se ha convertido en un eje muy interesante de trabajo y nos permitiría mirar, junto con otros glaciares que hemos estado viendo, diferentes características, como los Nevados Chillán, que llevamos también monitoreando hace varios años, el Monte Tronador en el sur de Chile, la Sierra Nevada en la Araucanía, y en la Sierra del Brujo, en la cordillera de O'Higgins, digamos, en Rancagua, nos da una perspectiva de esta zona que es muy especial desde el punto de vista climático a nivel global. Esta es una zona mediterránea bien interesante en el hemisferio sur. Ahora, volviendo a esas imágenes, yo me imagino que todo lo que fue el traslado, todo lo que fue el trato que debieron tener las muestras en ese respectivo momento, también tiene que ser bastante ágil, bastante cuidadoso. Cuénteme un poco desde esa misma experiencia, cómo fue este mismo traslado, me imagino que también con mucha urgencia para no distorsionar de alguna forma las muestras también. Sí, nosotros definimos siempre tratamos, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando uno va a la montaña o ambientes extremos,
Hay varias cosas que uno tiene que considerar. Obviamente la seguridad de todo el equipo, la gente que va con nosotros está preparada, todos tenemos experiencia en ambientes de montaña, con equipos obviamente, pero también hay que pensar en que la muestra es muy importante. Entonces lo que nosotros definimos fueron 2 etapas de expedición. Llevamos ya como la 5ª expedición yendo al Soyipuyi, pero esta fue particularmente 2 expediciones para poder extraer estos testigos. Una que se trató de hacer por tierra, llevándolo a nuestro propio peso de la instrumentación, entre otras cosas un gran perfilador con el cual extrajimos la muestra. Y la dinámica es que, como este es un hielo que extraemos a temperaturas muy cercanas al cero, bajo cero, si nosotros lo traemos a los laboratorios o en Concepción o otros lugares, bajamos a lugares donde las temperaturas sobre cero. Entonces tenemos que preservarlo para que no se nos derrita, porque como agua no nos sirve, la verdad, como muestra. Tiene que ser en hielo para llegar al laboratorio. Entonces ahí la dinámica es traerlas muy rápido. Y lo que hicimos fue en una segunda campaña hacer un segundo testigo con una ida en helicóptero. Tuvimos que ir en helicóptero, hicimos una extracción rápida y la trajimos muy rápidamente a Concepción, junto con algunos, dejamos otras cosas durante la primera campaña que nos quedaron esperando. Entonces eso básicamente lo que implica es que, como decía antes, el hielo tiene que llegar preservado a los laboratorios para poder ser analizado y poder ser entendido en su estratigrafía. Bueno, bastante importante, profesor. Antes de retirarnos y cerrar la entrevista, me gustaría si es que podemos, porque está acá precisamente, nos está acompañando. Sí, nos pidieron que trajéramos nosotros, bueno, el perfilador es muy grande, no lo traje. No se preocupe. Pero traje otra cosa que usamos usualmente nosotros para estudiar nieve y hielo en las montañas. Excelente. Básicamente, una de las cosas que uno interpreta cuando calcula cuánta masa de hielo se gana o se pierde, uno por norma lo transformamos a metro equivalente en agua. Queremos saber cuánta agua hay. Y como ustedes podrán darse cuenta, ¿cierto? La nieve tiene una diferente densidad, entonces no es la misma cantidad de nieve que se equivale en agua. Claro. Y para convertirlo en equivalente en agua, lo que hacemos es generar calicatas, perforamos la nieve con palas, qué sé yo, y hacemos perfiles midiendo el peso. Esto es una pala con un cuchillo que uno extrae nieve, y aquí adentro en esta caja hay déjenme abrirla, hay una pesa y hay otro instrumento acá. Excelente. Entonces esto tiene un peso, tiene un volumen estándar, y simplemente nosotros usamos ecuaciones que cualquier persona entiende en octavo básico, la relación entre densidad y volumen, densidad, masa y volumen, y a través de la masa más el volumen conocido podemos obtener la densidad, y con esa densidad, cuando nosotros calculamos el espesor de la nieve, podemos calcular cuánta agua contiene. Bueno, sin duda un proceso bastante minucioso y cuidadoso, lo que involucra esto de, en este caso, el estudio de los glaciares. Y bueno, ahora ya se tienen las muestras. Esperemos tener avances en el futuro sobre nuestro pasado y también cómo era quizá en tiempos mucho más pretéritos nuestro medio ambiente. Agradecerle, profesor, por estar con nosotros el día de hoy. Doctor Alfonso Fernández, académico de la Universidad de Concepción, nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Nosotros